Muy buenas tardes, tengan todos ustedes participantes de la Sexta Convención Internacional Cultura Física y Deporte. Soy el doctor Mario Antonio Ramírez Barajas, profesor de Educación Física y actualmente doctor en Administración Pública. Quiero tocar con ustedes un tema que me parece muy importante de atender y de reconocer como profesionales de la cultura física y el deporte, y en particular una preocupación muy puntual de los profesores de educación física. ¿Podrá sobrevivir la educación física en el sistema educativo mexicano? No voy a decir algo totalmente nuevo. La educación física ha sido sistemáticamente objeto de agresiones, las podemos considerar así. Para no ir más lejos, el sexenio pasado pretendieron incluso cambiarle el nombre, de tal manera que la Secretaría de Educación Física se vio obligada a tratar de hacer una aclaración sobre ese punto y decir, la educación física no va a desaparecer, ahora se va a llamar desarrollo corporal y salud. Bueno, si no iba a desaparecer, ¿por qué la razón de cambiarle el nombre? Y además nos añadían la obligación de que nosotros fuésemos quienes tuviéramos a nuestro cargo la creación de estilos de vida saludables, como si eso no fuera una obligación del sistema en su totalidad. Esta tendencia de asignarle a la educación física tareas que no le corresponden de manera puntual reside en gran medida en confusiones de tipo epistémico sobre nuestro objeto de estudio. También se vieron en la obligación de aclarar que se tenía que hacer mediante el deporte la convivencia incluyente y la valoración del juego, como si no fueran estos ya recursos utilizados permanentemente por el profesor de educación física, y la convivencia incluyente una obligación de la escuela en general. Para todos nosotros no dejó de ser una sorpresa y hubo un grupo de compañeros y una reacción muy importante de profesores de educación física que finalmente lograron revertir esta decisión mala vida y se regresó al nombre de educación física. Ahora, con el nuevo gobierno, el Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en una nota acerca de que la SEP retoma el enfoque en educación física, reseña un comentario hecho por nuestro nuevo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien dice en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2019 la siguiente frase, y la frase es de él, no es mía: la educación física en México ha estado olvidada. Hoy les aseguro que va a formar parte y se va a convertir en piedra angular de la educación. Eso dice nuestro secretario de Educación. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de lograr empatar el discurso con los hechos. En la misma nota del observatorio hay un comentario de una profesora. Vamos a escuchar qué dice la profesora a este respecto. Antes podíamos dar 5 horas semanales, ahora solo una clase por semana. Ya no existe la coordinación deportiva en el organigrama de la Secretaría de Educación Pública y la materia misma ya no está en la matrícula. Ahora impartimos educación física, educación socioemocional y artes. Nos tienen como multiusos. En realidad, esta pequeña narración de la profesora narra el sentir de muchos de nosotros, de cómo hay una valoración muy pobre acerca del verdadero trabajo y aporte del profesor de educación física. En un estudio realizado por la UNESCO ya en este año, nos detalla un poco más cómo está la situación en números cuantificada. ¿Cuál es la situación en este momento? Y bueno, a pesar del discurso respecto a la importancia de la educación física, encontramos que la cobertura en este momento en México llega solo al 60% de las escuelas del país. Y no tan solo eso, de esa cobertura, solo el 35% de ellas cuentan con un profesional licenciado, esto es, con alguien que estudió en particular para eso y tiene su licenciatura terminada para efectos de poder dar la clase de una manera correcta. También es profundamente común el caso de profesores que tienen que atender más de 3 escuelas a la vez, complicando con esto su accionar y la forma en que él puede lograr un desempeño de excelencia. Pero no tan solo eso, hay planteles donde un profesor se encarga de dar todas las materias, incluida educación física, y por supuesto, esto en referencia a todos los planteles que no cuentan con la cobertura correcta. Hay que añadirle a esto que la duración de las sesiones es muy reducida. Los expertos recomiendan 50 minutos, cuando el estudio demuestra que en la clase solo tenemos tiempo de mantener activos a los chicos no más allá de 12 minutos. Esto hay que añadirle el problema grave que tenemos los profesores con los materiales. No hay materiales suficientes en las escuelas. Con frecuencia el propio profesor lo paga de su bolsa, y no solo eso,
busca reciclar materiales anteriores. Por lo tanto, las condiciones en las que se trabaja en la escuela para efectos de lo que se le pretende exigir al profesor no son las ideales. En este momento el discurso sigue sin empatar en lo absoluto con la realidad que estamos viviendo día a día. En resumen, estamos viviendo una reducción o destrucción de las estructuras administrativas y técnicas. Ya no existe una Dirección General de Educación Física y en los estados hay mucha disparidad en cuanto al nivel y la dependencia que tiene el responsable de la educación física estatal. Hay pocas horas de clase, la cobertura es insuficiente y está profundamente subvalorado el rol del docente. A esto hay que aumentar que existen diferentes significaciones para la educación física. Comentaba yo un poco antes que tenemos un problema de orden epistémico, esto es, hay confusión en cuanto a nuestro objeto de estudio. Hay una indecisión conceptual que también es institucional. Encontramos diferentes escuelas que preparan al profesional de la educación física con contenidos diversos y salimos al mismo mercado de trabajo. Esto genera una grave confusión en la formación del profesor y cómo tiene que trabajar cuando está en el campo en realidad. A la educación física la hemos definido, la hemos encontrado epistémicamente con un objeto de estudio muy variado. Hablamos de educación del cuerpo, educación del movimiento, educación por el movimiento, educación del hombre corporal o últimamente por parte de Pierre Parleva, educación de las conductas motrices. Lo cierto es que reunidos todos es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en cuál es el objeto de estudio de la educación física, a qué clase de educación física nos referimos y qué es lo que aporta. Y no solo eso, hemos ido comprando paulatinamente del mismo modo en que cada que hay malos resultados en los Juegos Olímpicos pretenden culpar a los profesores de educación física como si no hubiera premios Nobel en literatura, en química o en física por culpa de los profesores de secundaria de esas materias. Ahora hemos sido objeto de un bombardeo intenso para hacer sentir que somos responsables del tema de salud. El tema de salud es multifactorial y el tema de salud corresponde a muchos elementos. Interviene tu carga genética, tu predisposición a las enfermedades, interviene el medio ambiente en el que creces, interviene también el sistema sanitario en el cual vives. El único en el cual tenemos influencia y que tiene influencia el sistema social y el sistema educativo es el estilo de vida. Y el estilo de vida no es solo responsabilidad de la educación física, es responsabilidad del sistema educativo en general. Déjenme mostrarles el mapa hecho por la Organización Mundial de la Salud acerca del sedentarismo en el mundo y de la obesidad. Y esto demuestra que es un problema global, no es un problema que podamos atribuirle en lo absoluto a la educación física. Si hay problemas de obesidad, hipertensión, diabetes y una transición epidemiológica, la educación física puede contribuir, pero no es la responsable de esto. La educación física tiene un sentido más profundo en el tema educativo o lo debe de tener, lo debería de tener y debería de ser reconocida en ese sentido. Me gustaría revisar desde la perspectiva de Juan Ignacio Pozo Municio el papel que tiene la escuela. Y el papel que tiene la escuela es un papel alfabetizador. Esto es, la escuela tiene la obligación de distribuir conocimiento que te haga socialmente funcional. En una sociedad como la nuestra, quien no sabe leer, escribir y calcular no es funcional. Y habrá que añadir muy próximamente también la alfabetización digital como algo adicional que deberá asumir el sector educativo. Pero hay que tener claro, la escuela lo que hace es distribuir conocimiento que te haga más funcional. Y aquí viene la primera pregunta para nosotros. Si la escuela va haciendo esta alfabetización cada vez más refinada, porque aprendemos a leer, escribir y calcular desde preescolar, y aún en posgrado seguimos trabajando en lectura, escritura y cálculo cada vez más refinado conforme vamos subiendo de nivel académico, la primera gran pregunta que tenemos nosotros que responder: ¿qué saberes distribuye socialmente la educación física para hacer más funcional al alumno en sociedad? Y esta es una pregunta que nos va a ser muy difícil responder adecuadamente y a profundidad. Vamos a ver un poco más adelante por qué. Pero hasta este momento yo podría decir que en exclusivo la educación física, el único saber que está transmitiendo es el de practicar algún deporte o aprender alguna técnica deportiva. Pero es una pregunta muy profunda en la que tenemos que trabajar mucho los profesionales de esta materia. La segunda pregunta que tendríamos que contestar es: ¿el desarrollo humano es igual con o sin clase de educación física? Esto es, en todas las escuelas que no tienen profesor de educación física, ¿la clase es igual? ¿Es el desarrollo que tienen los chicos es el mismo? ¿Hace falta la clase de educación física?
Y creo que el asidero más importante, más allá de todas las teorías previas sobre las que hemos trabajado los profesores de educación física, partiendo de un punto de vista de salud, de conservación del cuerpo, de mejora del movimiento, de toda ese gran volumen de corrientes que han prevalecido en su momento, yo creo que a futuro el asidero más importante nos lo empieza a ofrecer la neurociencia. Y la neurociencia ahora nos dice que no solo hay efecto fisiológico en la actividad física, hay un efecto importante en el hipotálamo para generar una mayor conectividad cerebral. Esto quiere decir que con la actividad física se generan nuevas redes neuronales y este es un punto en el cual tendremos que trabajar muy profundamente. Es un asidero en el cual deberíamos de estar buscando encontrar la luz al final del túnel. Nunca tendremos que olvidar que se educa a la persona, no al cuerpo, y que de acuerdo a los últimos descubrimientos de la neurociencia, no hay mente sin cuerpo. Es una unión indisoluble. Descartes se equivocó, dice Antonio Damasio, y esa idea preconcebida de los sistemas educativos en general, de que se puede educar a la mente separadamente del cuerpo, es profundamente equivocada y nos ha generado a nosotros una cantidad de problemas que al día de hoy todos los sistemas educativos provocan. Hagan a un lado al profesor de educación física, el efecto de su trabajo y lo que pasa o lo que debería de suceder en realidad en la materia. Así, ahora, en una sociedad sedentaria, con un estilo de vida insalubre, con un deterioro cada vez mayor en la calidad de vida y una descomposición clara en el tejido social y familiar, hoy más que nunca es fundamental que las autoridades volteen a ver una materia como la nuestra que tiene el potencial mucho mayor que demasiadas cargas curriculares que se dan que no pueden abonar a este problema social o a estos problemas. Ahora, nosotros como profesionales de la educación física y del deporte debemos de entender que nuestra única posibilidad de trascender está si leemos mucho más de lo que lo hacemos al día de hoy, si investigamos, necesitamos trabajar en investigación y publicar. Si publicamos, es importante que empecemos a arriesgarnos a poner en papel nuestras ideas, aun y cuando sean estas no aceptadas o sean criticadas. Ese es el papel de la publicación. Hay que dignificar a nuestro gremio con un trabajo profundamente ético para nunca más volver a ser acusados de solo aventar la pelota o poner a jugar a los niños, y hay que respetar el valor de nuestra profesión. Y el valor de nuestra profesión está en la formación de un ser humano superior y en la contribución de la creación de un hombre con una cognición mejorada gracias a las actividades que pueden realizar en nuestra materia. Así, responder, ¿tiene futuro la educación física en México? A mí me gustaría tomar como asidero la frase de Peter Drucker. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así pues, compañeros, la única ruta que nos queda es no esperar a que el futuro nos alcance o se genere solo. Tenemos que crear el futuro deseable que esperamos para la educación física, o de otra manera el sistema educativo cada vez nos va a ir haciendo más a un lado. Muchas gracias por escucharme. Los espero en mi página para que podamos discutir más temas de estos. También es igual del mismo nombre mi canal de YouTube. Me despido de ustedes. Soy el doctor Mario Antonio Ramírez Barajas y quiero agradecer el espacio brindado por esta sexta convención para platicar de estos temas con ustedes y en particular a mi amigo el doctor Ricardo Iguanzo. Muchas gracias.